vamos a seguir justamente entregando distintos consejos y recomendaciones para... Sí, así es, porque vamos a presentar, tenemos al contacto a un bombero, a Patricio Lara desde Valparaíso. Patricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte con nosotros aquí en Emprendidos por las pantallas de TVEX. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación para poder actualizar, dar información que justamente estaba escuchando, que es súper relevante lo que ustedes están comentando al aire respecto a lo que está pasando en la zona sur principalmente. Muchas gracias, Patricio. Yo creo que una de las principales preguntas de la población es ¿por qué llegamos a este nivel? ¿Qué es lo que ha hecho tan difícil el combate del fuego? Nosotros tenemos algunos conceptos, entre ellos está la condición climática, pero ¿qué es lo que hace que en este momento estemos hablando de casi 300 incendios paralelos? Mira, acá hay una multiplicidad de situaciones y factores que lamentablemente están desencadenándose lo que se está viviendo en la zona sur. Vamos a partir un poco por lo que tú comentaste, que fue las condiciones climáticas que principalmente en la zona sur de nuestro país sobrepasaron, digamos, una temperatura adecuada para el verano, claro, considerando que fueron temperaturas extremas. Y ese día, entre miércoles, jueves y viernes, que fue como el pic de temperaturas, lamentablemente en 3 regiones de nuestro país, de la zona sur, comenzó una multiplicidad de incendios forestales. Si no es cierto, no a la misma hora, en el mismo minuto, pero sí con diferencias de sectores y horarios, en lo cual hizo que los recursos locales, de los cuerpos de bomberos de las comunas que se vieron afectadas, rápidamente se vieron sobrepasados producto de la cantidad de incendios en los diversos puntos. Y eso también, me imagino lo tienen que haber comentado, que las condiciones climáticas adversas, alta temperatura, baja humedad, y en este caso el factor viento es algo que hace que se propaguen rápidamente los incendios forestales. En la zona forestal es como lo lógico, dado a que hay plantaciones de pino, alborada, que rápidamente se va a propagar hacia esos sectores. Pero lo relevante acá es las vidas humanas, primero, que se han perdido lamentablemente, la infraestructura de viviendas, que también se han perdido en zonas rurales y urbanas, en donde hay otro factor que lamentablemente siempre somos reactivos, y después que pasan todo este tipo de emergencias nos acordamos: la prevención, saber evaluar el riesgo, dónde estamos viviendo, qué medidas de mitigación nosotros tenemos que tomar para que cuando sucedan esto, porque estos son amenazas, siempre van a estar, es cíclico, claro, lamentablemente, pueden tomar efectivamente ciertas medidas para que cuando ocurran, por ejemplo, un cortafuego X en una zona determinada, a un sector poblacional que sabemos que está bajo amenaza, y hacer una buena gestión y planificación del riesgo para este tipo de situaciones, que lamentablemente, si nosotros empezamos a hacer historia de grandes incendios en nuestro país, tenemos 2017 en la región del Maule, lamentablemente el 2014 en la región en Valparaíso, en la comuna de Valparaíso. ¿Y cuál es la diferencia del 2017 a los incendios que se venían registrando hasta anteriormente? Es que, dado los cambios climáticos principalmente, ya se habla de otro tipo de incendios forestales de sexta generación, en donde el tipo de combustible, dado a principalmente situaciones de sequía, el comportamiento de este combustible es distinto. Por lo tanto, por eso también aporta a que se propague rápidamente y genere los daños que hemos visto por televisión desde la semana pasada. Qué importante dato el que nos estás dando, porque tiene que ver, claro, con la sequía también, que nos ha afectado. Ya llevamos más de 10 años de sequía. Evidentemente las condiciones geográficas cambian también, y para que se aumenten los incendios. Ahora, ¿qué se debe hacer? Porque hemos visto, y ha sido... es algo que llama poderosamente la atención, da pena, es increíble el poder que tiene el ser humano, ¿cierto? Cuando ve a alguien que está sufriendo, de correr a salvar. Es como algo totalmente que nace de la guata, ¿cierto? De las vísceras. ¿Qué hacer cuando yo veo que un incendio se acerca a mí? ¿Qué hago yo, que no soy bombero, que no soy experto? Nada. ¿Qué es lo que debo hacer? Primero que todo hay que pensar que la vida de las personas está primero. Por lo tanto, si hay alguien que yo pueda advertir que salga de esa zona de peligro,
tratar de evacuar a esa persona e irme a un lugar seguro, efectivamente, porque dado por lo menos las imágenes que se han visto, hay gente que mientras iba evacuando, iba gente entrando a los lugares habitados, a lo mejor a buscar algún elemento, algún familiar, alguna mascota, a personas que tienen movilidad reducida, que no pueden salir por sus propios medios cuando hay este tipo de situaciones, que efectivamente uno debe primero verificar el entorno y que tratar de no exponerse más allá. Eso es la primera medida en relación al tema del autocuidado. Obviamente, si yo puedo colaborar sin yo generarme un daño ni generar a la persona que voy a ayudar, chuta, espectacular, pero efectivamente en este tipo de situaciones la cosa es totalmente distinta dado a la magnitud de lo que hemos visto en las zonas donde la interfaz forestal ha estado cerca de los sectores urbanos poblacionales, o lamentablemente los sectores rurales, en donde dentro de un área determinada había una cierta cantidad de casas, accesos a ellas no muy adecuados justamente para que los recursos de bomberos o de CONAF pudiesen llegar a hacer a lo mejor una contención, salvar las casas que estaban en ese sector. Claro, lo que pasa, ¿sabes por qué te pregunto? Porque evidentemente es impresionante los sectores que es como que no tienen salida. Como que finalmente estás rodeado de vegetación y dices, bueno, esto se te va a quemar por todos lados. ¿Hacia dónde yo me tengo que dirigir? ¿Hacia el lugar donde yo sé que pasan los autos? Te estoy hablando como una persona que vive ahí. Es como, ¿para dónde me voy? Ahí eso es parte de como se dice del preplaneamiento, de saber si pasa algo, qué debes hacer. O sea, hay un viral por ahí que anda dando vueltas de una familia se metió en una piscina de plegables en el patio y digamos, se salvó. Pero efectivamente, si tú vives en una inmediación en donde sabes que la amenaza es tan alta, o sea, que vives en medio del bosque, debes tener, primero que todo, ciertos resguardos en tu vivienda, tener un perímetro en el cual no haya nada de combustible, tener claridad, si que llegase a haber un incendio forestal, por dónde yo voy a poder evacuar. ¿Cuál es ese perímetro? ¿De cuánto es más o menos el perímetro que tú debes tener limpio? Mira, hay distintas recomendaciones, pero una recomendación como estándar en cuanto a tiempo de perímetro debiesen ser de 10 metros alrededor. Ya, si tú tienes tu cabaña en una zona forestal o rural, 10 metros libre de cualquier material combustible. Tenemos que pensar que los combustibles sólidos, que en este caso se entran en combustión, la vegetación, la materialidad de las casas, que son de combustible de material ligero, normalmente por temas de convección o radiación, que es la forma como se transmite el calor, de esa manera se empiezan a combustionar y a quemar. Pero en este caso, si nosotros tenemos despejado un perímetro de seguridad, obviamente ese incendio no va a llegar a calentar directamente si yo tuviese maleza pegada a mi casa o tuviera un par de árboles que yo no manejo, a lo mejor no los corté, y esos árboles son finalmente los que entran en combustión y después se transfieren ese calor o esa temperatura a esa casa y las casas se empiezan a quemar. Es como muchas veces inician los incendios que parten por una netamente forestal, se pasa a la interfaz forestal, y cuando hablamos de la interfaz forestal es que hay asentamientos, casas, viviendas o poblaciones en sectores en donde está la mezcla urbano-forestal. Entonces se habla de interfaz forestal. Patricio. Y esas son las que hoy día, efectivamente, y yo creo que después de que esta emergencia prontamente, espero que sea controlada, se va a comenzar a acordar de que hay que hacer gestión del riesgo de este tipo de situaciones, de tener estas medidas que yo les comentaba anteriormente, o lo que tú me preguntabas específicamente, de que si yo vivo en una casa, tengo esta condición, ¿qué debes hacer? Primero, tener las medidas preventivas y después saber qué debo hacer, si evacuar hacia, como tú decías, por este camino que da a un camino principal, si va a una zona segura, un descarpado, por ejemplo, que no sé que no va a llegar el incendio a ese sector. Patricio tiene mucha razón cuando dice que lamentablemente la prevención normalmente viene después de una catástrofe y la gente recién empieza a pensar, así como también por la labor que cumplen ustedes, porque bomberos es una labor sumamente rescatable, voluntarios que ponen de su esfuerzo, de su tiempo, muchas veces de sus recursos, pero nos acordamos de ustedes cuando los necesitamos, porque en el día a día, lamentablemente, yo he visto como muchas veces la gente es capaz de cambiarse de cuadra para no colaborar con bomberos, pero también ustedes adolecen y les falta mucho apoyo por parte del Estado. Me gustaría saber cuáles son las principales dificultades que ustedes se enfrentan cuando tienen que trabajar en este tipo de catástrofes.
Mira, hay varias. Primero que todo, o sea, nosotros como sociedad, como hoy día organismos que estamos dentro, antiguamente se llamaba protección civil, a los organismos que, o sea, respondíamos a situaciones de emergencia, al Sistema Nacional de Protección Civil, y hoy día con este cambio de regulación que se hizo con el cambio de nombre de la ONEMI, en este caso a CENAPRED, el Servicio Nacional de Prevención de Riesgo y Desastre. Claro. Todos los organismos que antiguamente éramos parte del Sistema de Protección Civil pasamos a ser partes integrantes del Sistema Nacional de Prevención de Riesgo y Desastre. Dicho eso, a través de Bomberos de Chile hay un componente que se llama el Sistema Nacional de Operaciones, que es un órgano técnico y de coordinación de Bomberos de Chile que se activa cuando efectivamente en una región en particular se sobrepasa la capacidad de una emergencia y se determina y se solicita mandar apoyo de otros cuerpos de bomberos de manera organizada a esa región. Toda esa coordinación de recursos logísticos, combustible, alimentación, hidratación de esos bomberos corre inicialmente por cuenta propia de cada cuerpo de bombero que se moviliza. Entonces, allá hay un gasto que los bomberos normalmente en sus presupuestos no están. Tenemos que considerar que, si es cierto, recibimos financiamiento del Estado para nuestro funcionamiento, para nuestras inversiones, pero inicialmente ese dinero no está como presupuestado. Entonces, tenemos que gastar ese dinero para movilizarnos, aunque después se generan las fórmulas administrativas para generar la reposición de esos gastos, pero esos gastos muchas veces se demoran. Entonces, ahí ya tenemos una pequeña debilidad. Y la otra debilidad es que efectivamente, bomberos, estamos los 365 días del año, los 24 horas del día y los 7 días de la semana a disposición de quien lo requiera. Por lo tanto, el presupuesto que el Estado o nuestro país otorga a los bomberos de Chile no es igual como, por ejemplo, a la Corporación Nacional Forestal, que efectivamente ellos tienen su rol técnico para realizar el trabajo que realizan, pero a ellos el diferencial del presupuesto es un poco distinto al de bomberos en general, los bomberos de Chile, porque ellos tienen un trabajo de control de incendio atomizado en cierta cantidad de meses, y ese presupuesto que se entrega a esta institución, por ejemplo, o este financiamiento que dan los gobiernos regionales para proyectos, para esta institución, muchas veces es más del mismo presupuesto que se le asigna a bomberos para sus temas operacionales. Entonces ahí encontramos una brecha y una diferencia. Efectivamente, nosotros estamos 24/7, 365 días del año, y cuando pasan estas situaciones, vamos. Y efectivamente, cuando hay otros organismos del Estado, en este caso, que si no es cierto, la Corporación Nacional Forestal es una corporación de derecho privado, dentro de sus fundamentos tiene un sistema de financiamiento del Estado, pero no se miden con la misma vara para, por ejemplo, retornar recursos económicos, desgastes de material principalmente, cuando respondemos a este tipo de situaciones que ya se puede decir que son lamentablemente catástrofes. Sí, Patricio, la verdad no nos queda más que felicitarte, bueno, y a través tuyo a todos los bomberos de nuestro país y del mundo que la verdad hacen una labor increíble, eso lo tenemos más que claro. Lamentar también la muerte de una bombera, ¿cierto? Salvando la vida de otras personas, que ocurrió ahora el fin de semana. Mandarle cariño a todos ellos y agradecerte por estar con nosotros y tener esta conversación. Pues nada, gracias por darme esta tribuna también para poder clarificar muchas cosas que la gente se acuerda de los bomberos, justamente como ustedes decían, cuando ocurren estas otras situaciones. También, claro, yo hoy día represento el Cuerpo Bombero Valparaíso, pero en cierta manera puedo estar hablando por todos los cuerpos de bomberos y los bomberos que están movilizados de otras regiones a colaborar a nuestros cofrades de las regiones afectadas, y también a los bomberos que están en las mismas zonas afectadas, que imagínate la cantidad de horas que están trabajando. Por lo tanto, como se dice por ahí, un aguante para ellos, y que efectivamente la ayuda llegue, la ayuda adecuada para los bomberos, agua, hidratación, barras de cereal, que también muchas veces en esta época la gente se acuerda para acordar. Y en tiempos de paz, como decimos nosotros, cuando hay campañas económicas, rifas o algo por ahí, acuérdense también. Es que la gente colabore, claro. Sí, absolutamente. Un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Patricio Lara, del Cuerpo Bombero Valparaíso. Un beso, muchas gracias.